Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa Tercer Debate. En la víspera, el Pleno de la Asamblea Nacional dio paso a las reformas al Código Orgánico Integral Penal y ese precisamente es el tema de nuestro programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Esto es Tercer Debate. Bien, lo dicho, para conocer respecto de este proyecto de reformas, porque todavía no ha sido publicado en el registro oficial, proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, ya nos acompaña la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la asambleísta Jimena Peña. Jimena Peña, ingeniera comercial, asambleísta por Estados Unidos y Canadá, coordinadora del Bloque de Alianza País, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Este proyecto de reformas viene en discusión desde hace ya varios meses al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Varios han sido los aportes que han sido socializados dentro de este organismo de Parlamento ecuatoriano. Para ello, ya nos acompaña el asambleísta Esteban Torres. Esteban Torres, abogado, asambleísta por la provincia de Tungurahua, presidente del Movimiento Cambio, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Finalmente, tras más de 2 años de discusión, el Pleno de la Asamblea Nacional dio paso a este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que, entre otros aspectos, pretendía la despenalización del aborto en casos de violación. Pero, ¿cómo se dio la votación la víspera en el seno de la legislatura? Les hemos preparado un video. Fueron 5 las sesiones que le tomó a los legisladores la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que fue tramitado al interior de la Comisión de Justicia. Por la extensión del documento y por la diversidad de los temas, la ponente de las reformas y la presidenta de la mesa legislativa propuso que la votación se divida en algunos grupos. Es así que con 85 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea dio paso a las reformas al Código Orgánico Integral Penal para que en nuestro país se pueda sembrar y cultivar cannabis para uso medicinal. Sin embargo, con 65 votos afirmativos y 59 negativos, los legisladores no dieron paso a la despenalización del aborto en casos de violación. El tema fue sellado tras el pedido de ratificación de la votación por parte del asambleísta Guillermo Celi. No le demos la espalda a que niñas, adolescentes y mujeres que puedan ser violadas tengan la posibilidad de decidir. Pido, señor presidente, la reconsideración de la moción número 2. 7 votos afirmativos, 60 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración. Otro de los temas que no se dio paso en el Pleno fue el de la incautación de bienes por delitos de corrupción. Para que el tema pase se requerían 70 votos y únicamente se alcanzaron 59. El comiso sin condena se aprobó con 118 votos y el referente a mostrar la identidad del delincuente en delitos flagrantes también obtuvo el respaldo de 97 legisladores. Hemos modificado la reforma de tal manera que en efecto se permita mostrar el rostro de las personas procesadas en delitos, pero asimismo que se respete su presunción de inocencia. Las reformas al COIP también brindan garantías a los policías para el cumplimiento de su deber al hacer el uso progresivo de la fuerza. También determina que la persona sentenciada de violación de menores de edad no podrá ocupar cargos públicos y privados donde trabaje directamente con niños y adolescentes. Se amplía el numeral 2. Será agravante en estos delitos encontrar cuando la víctima se encuentra en lugares, programas o actividades de culto, refugios, gimnasios, centros educativos, guarderías y similares. Ahora el documento deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Sigue
Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Quito. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, gracias amigas y amigos por continuar con nosotros en la señal de la televisión legislativa, a través de la señal también de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano. Allí observábamos lo que fue la moción que presentó la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la asambleísta Jimena Peña, respecto de la forma de votación. Cabe señalar que el Pleno del Parlamento ecuatoriano llevó adelante una discusión durante varias sesiones respecto del informe para segundo debate de este proyecto de reformas. Vamos a saludar precisamente con la titular de la Comisión de Justicia, asambleísta Jimena Peña. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Es un gusto poder dialogar con ustedes en esta noche. Asambleísta Esteban Torres, gracias igualmente por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Un gusto también. Empecemos. Asambleísta Jimena Peña, varios temas que generaron discusión. El primero, empecemos por acá. Uso terapéutico y cultivo del cannabis obtuvo la votación de 83 legisladores, de acuerdo a los apuntes que los recibimos. ¿En qué consiste este proyecto de reformas? ¿Cuáles son los artículos que puntualmente se van a modificar en el Código Orgánico Integral Penal? Muy bien, es el artículo 220 que permite a las personas consumir productos que contengan derivado del cannabis con fines medicinales, paliativos y terapéuticos. Asimismo, también se reforma el artículo 222 que penaliza la siembra, pero que incluye una excepción precisamente en referencia a las disposiciones generales primera y segunda de la Ley de Prevención de Drogas que se encuentra ya vigente y que permite la siembra en ciertos casos, para casos, ¿en qué casos? Asimismo medicinales, casos de investigación. Estas son las disposiciones que ya se encontraban vigentes y lo que hemos hecho es ajustar el Código Orgánico Integral Penal en efecto para que haya pues una concordancia con lo que ya está permitido en la Ley de Prevención de Drogas y hemos pues exceptuado estas disposiciones de la penalización que se encuentra en el artículo 222. Además, modificamos también una disposición asimismo en la Ley de Prevención de Drogas con el fin de que se elimine de la lista el cáñamo, que es un derivado del cannabis que no tiene un efecto psicotrópico y que ¿no tiene o que tiene? No tiene efecto psicotrópico y que en efecto su cultivo está siendo potenciado, de hecho en países como Perú, como Colombia, y pues la idea es precisamente que podamos cultivar este derivado de cannabis que no tiene efecto psicotrópico para que podamos pues tener una área de producción que se comenzaría a desarrollar en el país a partir de la vigencia de la norma. ¿Se establecen dosis o montos tal vez de los cuales estará permitido este cultivo del cannabis? Eso tiene que ser reglamentado por la autoridad competente, ya en los reglamentos y demás los protocolos de control que se deban establecer, la autoridad competente deberá pues emitirlos y establecer las cantidades, requerimientos y demás. Asambleísta Esteban Torres, en contraposición, el Pleno de la Asamblea Nacional está en discusión todavía, o en el Pleno está en discusión, este informe para segundo debate del proyecto de Código de la Salud. ¿Cómo se va a tratar este tema? Porque si bien los temas son colindantes, bueno, la Asamblea Nacional decidió ya despenalizar el uso del cannabis con fines terapéuticos. Bueno, en efecto el Código de la Salud está sin votos todavía en el Pleno, porque yo creo que cometieron un error en ese código y es que pretendieron usarlo como caballo de Troya para que ciertas conductas que no estaban todavía despenalizadas y que no se llegaron a despenalizar, por ejemplo, como el tema del aborto el día de ayer, ya sean reguladas. En el tema del cannabis, la reforma es interesante. Yo me abstuve, yo no estoy de acuerdo con la reforma. Sin embargo, sí es bueno aclarar a la ciudadanía también, porque lamentablemente algunos medios de comunicación muy respetados en este país han cometido el error y la ciudadanía cree que ahora es posible, por ejemplo, la siembra para comercializar. Eso no, eso sigue estando vetado. Es un tema de siembra para consumo personal y siempre siguiendo las tablas que, bueno,
no las tablas, sino digamos la regulación que lo haga el Ministerio del Ramo, pero procurando en un principio que aquellos que son consumidores y peor aún aquellos que utilizan productos en temas con fines paliativos no sean sujetos del poder punitivo del Estado. Insisto en la pregunta, ¿cómo se va a regular? ¿Quién lo va a regular? Porque hasta el momento el Código de la Salud no está vigente, entonces no hay un procedimiento administrativo que finalmente determine cuándo un ciudadano lo usa el cannabis con fines terapéuticos y cuándo no. Bueno, tiene que ser comprobada la necesidad de usarlo de forma paliativa, eso sí establece lo que se votó en el Código Orgánico Integral Penal, y se dará un poco también por la práctica, no nos olvidemos que aquí de por medio está la justicia, y será la justicia también la que vaya ojalá construyendo jurisprudencia en este caso, para evitar, porque sí es un tema injusto que aquellos que sean consumidores, más aún aquellos que necesitan un producto, sean tratados como traficantes. Ahora bien, yo me abstuve en esa votación porque creo precisamente que explicar estos temas son complejos y se ha mandado un mensaje, quién sabe, complicado para la ciudadanía que hoy cree... El mensaje es ese, el que ya se está replicando, que tal vez se dio vía libre para el cultivo y la venta de cannabis. Yo creo que hay los medios de comunicación también y bueno, los legisladores tenemos un deber de informar y precisar el tema porque en una entrevista con personas que conocen la materia también repitieron eso y les tuve que decir, no, eso no está vigente. Entonces... eso tiene que saber la ciudadanía, pero en todo caso, enhorabuena que se haya dado el debate y que haya habido una aprobación, no digo no con mi voto, pero hubo una aprobación ayer. Asambleísta Jimena Peña, una aclaración entonces, porque claro, el primer tema de discusión acá es que se daría esta impresión de que finalmente el cultivo de cannabis y la consecuente venta, distribución, estaría despenalizada. Es como ha mencionado Esteban, es solamente para fines medicinales, investigativos. Además, por ejemplo, cuando a veces dicen que no se aprobaba el Código Orgánico de la Salud porque tenía necesariamente que despenalizarse, bueno, acabamos nosotros de actualizar, de hecho, de armonizar dos normas, porque si bien ya estaba aprobada en la Ley de Prevención de Drogas la siembra del cannabis con fines medicinales y con fines investigativos, todavía la conducta no estaba despenalizada. Lo que hemos hecho ayer entonces es en efecto armonizar el Código Orgánico Integral Penal, permitiendo o despenalizando esta conducta que ya estaba permitida en la Ley de Prevención de Drogas. Lo mismo hubiese pasado, por ejemplo, si es que se aprobaba el Código Orgánico de la Salud, como debió haberse aprobado hace semanas. En caso de haber sido necesario, la reforma se hubiese modificado de tal manera que sea concordante con lo que se apruebe en el Código Orgánico de la Salud. Y allí entonces será precisamente ese código el que establezca o defina, uno entendería así, en qué momento es para el consumo y en qué momento no. De hecho, solamente para fines medicinales. Yo creo que es importante aclarar eso. Se tendrá que vender con receta médica en el momento que se distribuya a través de farmacias autorizadas que puedan vender esos medicamentos. Ya los controles los tiene que establecer probablemente el Ministerio de Salud, el ministerio que tenga que controlar este tema hasta por temas de seguridad. Entonces, la norma no puede ser reglamentaria, la norma es general. En este caso, el código es lo que despenaliza, pero ya los detalles de cómo se implementarían tienen que estar en el reglamento. En este caso, pues tanto en el Código Orgánico de la Salud, que tendrá que complementar lo que ayer ha despenalizado la Asamblea Nacional, una vez que la norma entre en vigencia, luego del veto presidencial de existir. Uno entendería entonces que esto ya queda en manos del Ministerio de Salud o del Ministerio de Gobierno. Así es, todas las autoridades deben articular los protocolos que se requieran para poder implementar esto que pues sería ley en pocas semanas. Asambleísta, avancemos brevemente porque son algunos temas. Y bueno, vamos al segundo, la despenalización del aborto, señala acá que es precisamente la despenalización del aborto en casos de violación. Recibió el voto, los 65 votos más bien, y durante su intervención usted había llamado a la sensibilidad, palabras más, palabras menos, de los parlamentarios, abrir un poco más el abanico de discusión. Finalmente, no tuvo eco su llamado. Realmente las presiones políticas, los cacicazgos políticos tuvieron un peso fuerte, la presión de la Iglesia también, es importante decirlo, habían los votos, lamentablemente todavía repetimos las taras del pasado. En su momento, en el 2013, un líder político también frenó la posibilidad de que se aprobara, habiendo 100 legisladores no se pudo aprobar.
Ahora pasó lo mismo, legisladoras que defendieron la causa tuvieron que retractarse porque recibieron llamadas de presión por parte del líder de su movimiento político. Yo creo que esa es la lucha. ¿Desde Alianza País? Porque si uno revisa la forma de votación, la mayoría fueron del movimiento Alianza País. En realidad, de igual manera, yo creo que las presiones religiosas jugaron un papel importante en los cálculos hacia el 2021. Sin embargo, creo que hay que respetar y agradecer las 65 voluntades que de manera firme mantuvieron su posición y pudieron defender un tema que es realmente convocante. Yo creo que todo lo que tenga que ver con permitirle a la mujer tomar sus propias decisiones, liberarnos de esa sociedad machista que le quiere decir a una mujer qué hacer en momentos tan tristes como puede ser enfrentar una violación y un embarazo resultado de esa violación. Mientras la sociedad no cambie, los parámetros religiosos no se cuestionen, lamentablemente tendremos votaciones como la lamentable votación que tuvimos en la tarde de ayer, donde hemos visto que una mayoría mínima ha decidido sobre el destino de una niña violada, una adolescente violada, una mujer violada. Pero finalmente no es una mayoría mínima, porque si uno entendería finalmente que el no llegó al menos con un 59, Así es, votos, ¿no? 65 votos a favor, 59 en contra. Las abstenciones son 6. Si usted analiza... más bien, sí, en efecto, 6 abstenciones y 7 ausencias. ¿Me llama la atención? Hubieron más votos a favor que en contra. 65 a favor, 59 en contra, abstenciones 6 y ausencias. Asambleísta Esteban Torres, ¿cómo fue la discusión? Partamos de allí, la discusión al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la cual usted es parte. Entiendo que también en cuanto a la votación usted votó en contra, ¿votó no? Por supuesto. Abortar significa asesinar a un ser humano. La única consecuencia práctica del aborto significa o es matar a la semana 12, a la 15, a la 16, utilizando como habilitante una sentencia, una declaración o qué. Por eso la decisión que ha tomado ayer la Asamblea, yo creo que dentro de la reflexión más profunda que ha habido en esta Asamblea en los últimos momentos, yo rescato que ayer haya funcionado la democracia ecuatoriana y debemos estar orgullosos de lo que aquí ha pasado, evitó que se cometa una completa, no solo inconstitucionalidad, sino algo realmente abominable y por supuesto antiético. Así ¿Por qué inconstitucionalidad? Bueno, la reforma tal como estaba planteada, que además fue susceptible de numerosos cambios, porque estaba tan mal hecha, tan mal planteada, que vea usted que, por ejemplo, en uno de los textos, los últimos textos, se decía que estaba despenalizada en casos de inseminación no consentida, lo cual ya es un delito actualmente según el COIP. Pero la teoría feminista más extrema, que lamentablemente ha inundado parte de la política ecuatoriana y de la academia sobre todo, ya consideraba eso una serie de cosas más allá del COIP. Entonces se vio la preocupación y ya en el último texto que te votó se establecía remitiéndose al artículo 164. Entonces yo le digo, las interpretaciones que se hubieran dado ese artículo hubieran cometido realmente un gravísimo error y la Asamblea, yo creo que más allá de presiones, porque aquí yo creo que en democracia cualquier grupo, incluso aquellos que están a favor del aborto, tienen el derecho no solo de incidir, sino de exigir de que aquellos que estamos temporalmente en esta función velemos por ciertos valores, y yo creo que la decisión fue tomada en conciencia de cada uno. Legislador, obviamente, bueno, la votación se tomó por mayoría y los números allí están, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa con menores de edad que son víctimas de un producto de una violación y producto de aquello terminan embarazadas? ¿Se las puede revictimizar, sancionar nuevamente enviándolas a la cárcel si deciden abortar? Las cifras también que se manejaron en el debate fueron absolutamente falsas, confundieron a muchos asambleístas, aquellos que incluso estaban dudosos. Se dio precisamente por este tipo de cifras. No existen mujeres en este país presas por abortar. Pero es necesario existen además herramientas. ¿Llegar a que una mujer sea sancionada? ¿Es necesario llegar a eso? Es que no se trata de eso, se trata del bien jurídico protegido de la vida, y por eso yo en un discurso polémico que di aquí en el Pleno dije que se está protegiendo más del bien jurídico de la vida de los animales que de los seres humanos, que además ellos sí tienen protección constitucional en este país, nos guste o no nos guste, porque la Constitución no es como lo entienden los jueces de la Corte Constitucional, que si les gusta o no les gusta, se tiene que cumplir. Además, con esa protección no se podía dar este tipo de reformas y por eso le digo, ese es el bien jurídico que tiene que estar protegido. Si lo despenalizamos, estamos diciendo básicamente ese bien jurídico está desprotegido. Y luego venía la práctica también, que es lo que ya pasa en otros países como en Argentina, en donde se utiliza la muletilla de la violación
para precisamente dar paso al aborto, y eso también hay que decirlo. Legisladores, antes de dar paso a la reacción, asambleísta Jimena Peña, vamos ahora a observar, a escuchar también el pronunciamiento, las palabras por parte del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta César Solórzano, quien también señaló su negativa respecto a la aprobación o posible aprobación de la despenalización del aborto en caso de violación. Lo vamos a revisar a continuación. Esto hubiese pasado, yo me considero pro vida y estoy muy claro en esto, pero yo creo que esta moción, la segunda moción, hubiese pasado si se hubiese incluido, obviamente, que existe una denuncia en fiscalía, pero recordemos que es un delito, no necesariamente solamente con la decisión del médico, sino que existe la decisión de que se judicialice ya el tema o la denuncia. No, al no haber esto, sí, pero es necesaria la denuncia. O sea, entonces esperamos de que existía el aborto. Perfecto. Se iba al médico y denunciaba el aborto, pero sin embargo, ¿qué pasaba? El delito estaba cometido. Y entonces debemos ser también responsables y consecuentes con el país. E incluso se dejaba demasiado abierto el tema del aborto. Entonces, sido violada la mujer. Y específicamente en la violación, se requiere, es un delito cometido de violación y se debe tener la respectiva denuncia de la violación. Sería irresponsable de que esto pase sin que exista una denuncia en fiscalía. Muy bien, asambleísta Jimena Peña, ¿es necesario o era necesario establecer dentro del articulado que se presente una denuncia en fiscalía como para dar paso a la despenalización, en fin, del aborto? Esas declaraciones del vicepresidente lo que demuestran es que existe un desconocimiento en torno a la realidad que viven las niñas violadas en este país. En este país las niñas son violadas por los padres, por los hermanos, por los tíos. Yo pregunto, una niña pequeña, una adolescente, en situaciones donde la madre tiene que denunciar a lo mejor a su padre porque es el abuelo el que le violó. ¿Qué pasa en ese momento? Donde vienen todos los conflictos familiares. Denuncio a mi padre porque violó a mi hija. Más allá de que se debe investigar el delito, lo principal es precautelar la vida de la niña. Hay asesinatos que no se causan con un cuchillo o con una navaja. Hay asesinatos de por vida que se causan por decisiones que le obligan a una persona a tomar. Obligarle a una niña a perder su infancia, a perder su vida, su plan de vida, sus sueños de niña y hacerla señora, ¿es matar o no el futuro de una niña, la vida de una niña? Entonces desde ahí nace el concepto, ¿sí? La vida, nos revestimos de moral hablando de las dos vidas y resulta que después la niña de escasos recursos tiene que verse obligada a velar por otro niño cuando ella ni siquiera está preparada. Entonces, realmente obligarle a que exista la denuncia era probablemente hacer que esa niña igual termine teniendo el niño. O revictimizarla. Exacto, revictimizarla. ¿Qué era lo más adecuado? Que vaya el profesional de salud, que tenga ahí que dar su versión y que el profesional de salud use la noticia, esa denuncia, ese acercamiento que debe ser debidamente registrado con los protocolos claros. Así es, y eso en Fiscalía como noticia crímenes. Eso estaba establecido. Pero claro, pensar que se tiene que ir una niña a una fiscalía a que tenga que explicar y luego al centro médico para que tengan que volverle a explicar todo lo que está sufriendo, es realmente desconocer la problemática. Inconstitucional no es, porque en este momento entonces sería inconstitucional el 150 que ya está vigente, que tiene una excepción al principio de garantizar la vida desde la concepción que esté en nuestra Constitución. La despenalización, en este caso no se sanciona con cárcel el aborto en caso de que una mujer tenga algún problema mental. Claro, si es que le violan a una discapacitada mental, está bien. En algún momento la norma vigente decía si le violan a una mujer idiota. O demente, eso estaba en el anterior Exacto, código. En el anterior. Ahora, entonces, discapacitada mental, ahí sí. Pero si es una mujer, cualquier niña que no tenga esa discapacidad, tiene que tener el niño. Le han robado a esa niña violada, víctima, la posibilidad de decidir, a esa mujer violada, el derecho de decidir si desea o no ese niño. Ahora bien, asambleísta, brevemente, y aquí le voy a solicitar a usted su postura como coordinadora del movimiento Alianza País.
Paralelamente, en el Pleno de la Asamblea Nacional se discute este proyecto de reformas ahora al Código de la Salud. Y hay dos legisladores, Ángel Simalesa y William Garzón, quienes promueven este proyecto de reformas en donde también se establecen los mecanismos. Allí se habla de que un médico deberá atender cuando exista una emergencia obstétrica, ese es el término que lo han colocado. Pero paradójicamente, en el caso de ellos, votaron en contra dentro de este proyecto de la despenalización. Ellos votaron en contra de esta reforma al COIP. ¿Cómo van a actuar dentro de Alianza País? ¿Cómo van a solicitar los votos suficientes para que este Código de la Salud ahora sea aprobado por el Parlamento? La emergencia obstétrica no es una interrupción de embarazo. Yo lo que pongo el ejemplo, cuando llega un hombre violado con un disparo, ¿qué hace el médico? La prioridad es salvarle la vida, sacarle la bala, atenderle y luego sí la investigación, quién te disparó, qué pasó. Resulta que llega una mujer sangrando por la vagina y ahí sí un escándalo, no se le puede atender, que vaya a la fiscalía. Por Dios, qué sociedad estamos construyendo con esas maneras de legislar, con esos conceptos antiguos de que una mujer porque sangra de la vagina no puede haber tenido un accidente, ya tiene que ser aborto, entonces no le toquen. ¿Por qué? Porque el doctor puede ser enjuiciado. Eso es lo que está pasando. La emergencia obstétrica es de eso, una emergencia, un sangrado. Más allá de cómo fue provocado, lo esencial es salvarle la vida a la persona que está sangrando. Y después sí, las investigaciones que quepan. ¿Y en este caso el médico después no será procesado? No debería, porque es una emergencia. El médico está actuando para salvar la vida de la madre. Lo contrario. No, por eso estamos en el Código Orgánico de la Salud permitiéndole al profesional de la salud atender esa emergencia obstétrica. Porque no, más allá de que si es que luego de atender esa emergencia obstétrica se establece que lastimosamente, como está nuestra norma vigente, esa mujer intentó interrumpir el embarazo. Esa es otra parte, ahí es una parte investigativa, pero lo primero es lo primero. Salven en la vida a la persona que llega sangrando, porque hasta por respeto a la Constitución y humanidad. Legislador Esteban Torres, antes de irnos a la pausa, procedimentalmente, ¿este tema se lo puede revisar? Se entiende que precisamente en la sesión ya hubo la reconsideración. Procedimentalmente ya no cabría dar marcha atrás. Si es que alguien desea presentar un proyecto de reformas, ¿cuál es el trámite? No sé si es que existen las condiciones para que alguien busque entregar un proyecto de ley, uno entendería que por ahí sería el camino, para dar paso a la despenalización del aborto en caso de violación. Bueno, primero déjeme decirle una cosa. El derecho a la vida, que el derecho de la vida que se refiere a vivir o morir, es el derecho constitucional fundamental y además ético fundamental. No hay libertad, no hay ningún solo derecho si no hay vida. Y por eso es que en esta reforma, como se estaba planteando, tenía graves problemas éticos, constitucionales, ya les he mencionado, y procesales, entre los cuales ya mencionó el vicepresidente de la Asamblea. Lo que usted menciona es importantísimo, porque ya veo voces que quieren desconocer lo resuelto por el Parlamento, que nos guste o no nos guste, es el representante del poder del pueblo, y que dicen que esto tiene que ser incluso, que podría ser vetado por el presidente. Eso es absolutamente incorrecto. Lo que se resolvió en la Asamblea no puede ser tocado por el presidente de la República, puesto que al no ser aprobado y al no estar en un texto que él va a conocer, es imposible que se pronuncie. ¿La Corte Constitucional? ¿Se habla de demanda de inconstitucionalidad? Luego ya si alguien quiere presentar una demanda de inconstitucionalidad, que ya lo han dicho, porque también en este país la extrema izquierda con sus 5 representantes en la Corte Constitucional creen que pueden cambiar absolutamente y torcer la voluntad popular de esta Asamblea, ya han dicho, y que no solo quieren ahí que se despenalice por el tema de violación, quieren un aborto absolutamente libre, y lo dijo ya una de sus mayores defensoras. Entonces habrá que ver, son batallas que las daremos, y si algún legislador, por supuesto, en todo su derecho quiere presentar un proyecto el día de mañana o cuando esto esté vigente, lo puede hacer, ¿no? Pero tendrá que seguir los procesos y tendremos que respetar además la democracia. Correcto. Si me permite, legisladores, brevemente, antes de ir a una pausa. A mí me gustaría comentar sobre este tema. De hecho, en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se establece que el presidente podrá presentar objeciones a temas que sean materia del proyecto de ley. El día de ayer aprobamos en el artículo 32 de la reforma una modificación al artículo 148 del Código Orgánico Integral vigente que trata sobre aborto.
Eso artículo quiere 32 del proyecto. Artículo 32 del proyecto de ley que reforma el artículo 148 del Código Orgánico Integral Penal vigente, que trata sobre aborto. Al ser materia del proyecto aprobado por la Asamblea, el presidente de la República, de así considerarlo, bien podría vetar y podría retomar el artículo, hacer parte de la materia del artículo que el día de ayer aprobó la Asamblea Nacional. La ley de la función legislativa señala que el Ejecutivo podrá vetar, objetar los temas que fueron aprobados por el Parlamento, por el Pleno de la Asamblea Nacional. Voy a dar lectura, si me permite. Lo que dice es, la presidenta o el presidente de la República presentará conjuntamente con su objeción un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas, materias, no artículos, materias no contempladas en el proyecto. Esta materia sí fue tratada. Fue aprobada una reforma al artículo 148 que trata del aborto. Está equivocado eso. El 138 de la Constitución establece claramente que el presidente no puede tratar ningún tema que no sea materia del proyecto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que ha pasado en la Asamblea? Ayer con la votación se tiene que construir un texto. Ese texto se tiene que mandar al presidente. En ese texto no puede estar evidentemente el 150 porque no fue aprobado. Si el presidente, que sería ya ahí sí absolutamente ilógico, yo creo que además de aquellos del Movimiento Provida y todos los que están a favor de esta, se pronunciarían con mucha fuerza, si llegara a hacer eso, sería una inconstitucionalidad terrible y, bueno, no merecería estar siquiera en ese puesto. Lo que le digo es imposible que se toque. ¿Se puede cambiar? Sí, con una nueva reforma que siga el proceso legal y ojalá no a través de la Corte Constitucional, porque con esta Corte, con el matrimonio homosexual, abrió una puerta terrible para hacer lo que realmente les da la gana y eso no vamos a permitir. Creo que es importante emitir también, nosotros hemos hecho un esfuerzo grande para fortalecer la institucionalidad. El Ecuador ha hecho un esfuerzo para reemplazar las autoridades precisamente porque las que estaban anteriormente no respondían a los intereses del pueblo o fueron escogidos mal, como quieran. Resulta que ahora hay una corte que ha sido integrada por el Consejo Transitorio que feneció hace poco y porque no nos gustan las decisiones, entonces no sirve. Yo creo que como legisladores es nuestra responsabilidad garantizar la independencia de las diferentes funciones y respetar la institucionalidad, más allá de que las decisiones estén o no de acuerdo a lo que creemos, respetar la ley es clara, las materias del proyecto, nos guste o no, el artículo 148 trata de aborto y abre la posibilidad legal de que el presidente de la República puede vetarlo, no lo digo que lo va a hacer, legalmente podría, si lo hace será ya de acuerdo a su criterio, el criterio de lo que él como en su rol de colegislador pueda realizar. De ser así, ¿tendrán los votos suficientes como para dar paso a esta sugerencia del Ejecutivo? Porque para ratificar se necesitan 91 votos, pero para aprobar los textos o allanarse a las propuestas del Ejecutivo necesitarían 70. En las dos votaciones de la víspera no reunieron esos 70 votos. Mire, realmente creo que no hay que anticiparse. Esperemos si es que se veta, cuando venga el veto tendremos que revisar todo lo vetado. Yo creo que es importante que el presidente ejerza su rol de colegislador y ya cuando vengan los temas analizaremos. Si viene el tema tendremos que debatirlo, habrá que ver cómo viene igual, viene modificado, si es que viene. Pero yo creo que es importante, insisto, más allá de que nos guste o no el tema, de que estemos o no de acuerdo, yo creo que es importante respetar lo que dice la ley. Y invitamos a leer el artículo 67 y a revisar la reforma aprobada en el artículo 32 del proyecto que reformó el artículo 148 que trata de aborto. Muy bien, legisladores, amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos hablaremos sobre los temas de seguridad, incautación de delitos, el comiso sin sentencia, en fin, entre otros aspectos. Sigan con nosotros, esto es Tercer Debate.
Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate por la señal de los medios legislativos. Conversamos con los asambleístas Jimena Peña y Esteban Torres respecto del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Asambleísta Jimena Peña, voy a empezar por usted. En temas de seguridad, ¿cuáles son los temas que finalmente fueron aprobados dentro de este proyecto de reformas? Se habla de acuerdos con diversas bancadas. La semana anterior le escuchamos a la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri, que por ejemplo ahora ya se podrá conocer el rostro de los presuntos delincuentes cuando se los encuentre, cuando estén en un delito flagrante. En efecto, hemos aprobado el artículo que permite presentar a los medios de comunicación el rostro de la persona que está siendo procesada por delitos que son calificados como flagrantes y pues en ciertos delitos que son atroces, ¿no? Es importante mencionar que hicimos algunas modificaciones al texto de este artículo precisamente para resolver algunas preocupaciones de constitucionalidad que eran muy válidas, que existían de varios sectores en la Asamblea. Esperemos que no sea vetado, porque en efecto sí hay todavía algunos temas que se refieren a la presunción de inocencia, por ejemplo, que el hecho de que ya la persona sea expuesta, pues podría violar su presunción de inocencia. Hemos redactado el artículo de tal manera que solvente eso, garantizando que la persona sea tratada como inocente, que se respete su presunción de inocencia. Incluso modificamos el artículo 25 de la Ley Orgánica de Comunicación, precisamente para que los medios puedan implementar este artículo, pero además, en caso de que al final la persona sea inocente, pueda, a petición de parte, solicitar un espacio en el mismo medio de comunicación a la misma hora donde se pueda mostrar que fue inocente luego del proceso. ¿Y eso se dará? ¿Habrá ese paso a la réplica? En la Ley Orgánica de Modificación hubo todo un cambio, una reforma precisamente en donde se modificó esta estructura de la réplica. Ya no será a través de la extinta Supercom, sino será a través de la Defensoría del Pueblo y a través de un proceso judicial. Así es. ¿Se podrá cumplir? La persona tendrá que apelar de acuerdo a los mecanismos que establece la norma vigente, pero hemos establecido ya en el marco legal, los medios de comunicación deberían cumplir con este pedido en caso de haberlo y cumplir con la ley. Muy bien, asambleísta Esteban Torres, otro de los temas, y paso brevemente, comiso sin sentencia fue aprobado. ¿En qué consiste este tema? Bueno, el comiso sin sentencia es una herramienta útil para la lucha en contra de la corrupción, ya que permite que se recuperen o se tengan en manos del Estado bienes que pueden ser producto de la corrupción. ¿Por qué el comiso de sentencia es una figura que además precautela el derecho a la inocencia de las personas? Porque se da una vez con auto de llamamiento a juicio, es decir, cuando ya existieron una serie de elementos para presumir, por supuesto, porque no podemos eso confirmar hasta que no haya sentencia condenatoria ejecutoriada, el cometimiento de un delito con este tipo de bienes. Entonces, una medida útil, enhorabuena que se aprobó y esperemos que sirva en toda esta lucha contra la corrupción, es lo que se espera con esta reforma. ¿El Estado podrá hacer uso de sus bienes, los podrá rematar, poner en venta mientras dure el juicio o simplemente estar en manos del Estado? Esa fue un poco la discordancia que se dio con la propuesta respecto de la incautación, porque en la incautación se presupuestó que se puedan vender dichos bienes, lo cual hacía inviable el comiso, porque al darse en un momento procesal inicial, es decir, en la investigación, el tema de la incautación, qué bienes iban a comisar posteriormente, entonces por eso no se dio paso. Esto en un principio tiene que estar con muchas bien usado, porque también hay que evitar que si hay, por supuesto, una confirmación del principio de la libertad de esta persona, de inocencia. ¿Qué pasa con los bienes? Porque ya han pasado en este país varios casos en donde se han vendido, se han dañado y hay que devolver a las personas. Entonces, precautelando eso, yo creo que la reforma es positiva y ojalá, como le digo, sirva sobre todo en aquellos delitos que han llamado la atención de la ciudadanía en estos momentos. Asambleísta Jimena Peña, este tema ya no estuvo en discusión al interior de la Comisión de Justicia del proyecto de ley anticorrupción que fue vetado por el Ejecutivo. Así es, el comiso sin sentencia fue vetado por inconstitucional. Hemos vuelto a aprobar como Asamblea Nacional. En el proyecto se presentaron dos instrumentos para recuperar lo robado. Lo que es importante dejarle claro a la ciudadanía que hicimos un esfuerzo para darle a los administradores de justicia dos herramientas para recuperar lo robado, para prevenir que haya impunidad en delitos de corrupción. En el caso de la medida de incautación, por ejemplo, es una medida cautelar, que ya existe la incautación en nuestra normativa vigente,
solamente para bienes muebles, se ampliaba para bienes inmuebles para que el juez, en caso de que esté investigando delitos de corrupción y presuma que ciertos bienes son resultados de este delito, pueda enajenarlos como precaución para que no se puedan vender. Eso es lo que se quiere. Se quedan enajenados, no se puede vender, quedan ahí pendientes hasta que termine el proceso. En la propuesta, en efecto, se daba también la posibilidad de venta. El juez decida vender ciertos bienes, porque claro, de pronto nosotros pensamos en el bien embargado, la mansión y demás, pero decían hay cosas como vehículos, por ejemplo, que incautamos y que no se pueden, ciertos departamentos, por ejemplo, que se deterioran y demás. Entonces decía, la posibilidad de que se venda, que ese dinero vaya a una cuenta especial, no a las arcas del Estado, es importante, a una cuenta especial para que gane intereses y demás, y si al final el ciudadano es encontrado inocente, se le devuelve el fruto de la venta más del interés acumulado. Eso en caso de que se venda, porque si bien había la posibilidad de venta, también había la posibilidad de que la persona apele esa venta. Es decir, había todo un proceso establecido para que el ciudadano pueda incluso apelar la venta del bien. Y nótese que es una medida cautelar que se da en instrucción fiscal para prevenir que la persona que está siendo investigada venda los bienes y cuando ya el Estado quiera comisarlos ya no hayan bienes porque ya se deshizo la persona precisamente porque está siendo investigada. La otra figura es el comiso sin sentencia, que se da en la etapa de autollamamiento a juicio, es decir, mucho tiempo después de la instrucción fiscal, y ahí en efecto se puede aplicar el comiso sin sentencia si se cumplen algunas condiciones. Por ejemplo, que la persona está, primero tiene que ser en la etapa de autollamamiento a juicio, que la persona esté prófuga y que haya sido solicitada su comparecencia y que por más de 2 ocasiones no esté la persona, así es. La debida notificación, solamente ahí entraba, se podría comisar los bienes a través de esta figura de comiso sin sentencia. Pero una vez que no esté, se vendían los bienes y ahí se iban directo a las arcas del Estado. ¿Cuál es el riesgo de que finalmente el Ejecutivo vuelva a vetar? Ya lo hizo en una ocasión, lo puede volver a repetir, ¿no? Así es, de hecho, entendemos que hay una gran probabilidad de que esto sea vetado por inconstitucional y también creo que sería probable que se plantee nuevamente la figura de incautación, que entiendo es la propuesta que daba cierta tranquilidad, incluso algunos sectores dentro de la misma Asamblea. Por ejemplo, la bancada de Creo votó por la incautación, no votó por el comiso. Entonces, el Ejecutivo dentro de su veto podría, me imagino, descartar, volver a vetar el comiso sin sentencia, que ya fue vetado, y de pronto proponer nuevamente la incautación. Correcto. Asambleísta Esteban Torres, incautación por delitos de peculado, cohecho, estos no pasaron en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué razón? Bueno, son delitos complicados, son delitos, por ejemplo, y me refiero a uno bastante complicado, que es el de asociación ilícita, que además sus elementos son complejos no solo para Fiscalía, sino también para el juzgador. Entonces, sí hay que precautelar también el derecho de las personas cuando están también de por medio sus bienes. En ese sentido, bueno, y respondiendo también a lo que se dijo antes, es probable que lo vete el Ejecutivo, ya lo hizo antes, entiendo que también el tema de seguridad ya han anunciado que lo van a vetar, y bueno, habrá que ver que al final qué queda. Al final, ¿cuál es el sentido? Más de 2 años de discusión de este proyecto de reformas, ¿y en qué va a quedar? Bueno, así es, ¿no? Y más aún cuando se está reformando la ley punitiva del Estado, que es el Código Penal, esto suele pasar, es normal. Lo que sería anormal es que no haya discusión, que no haya debate, que no haya pelea, que no haya contrapropuestas. Esto es normal. Y entiendo que el Ejecutivo también tiene su derecho de, si no está de acuerdo con esto, vetar aquellas cosas que, al menos en seguridad y en tema de corrupción, ya ha anunciado. Y si es así, la lucha contra la corrupción, ¿en qué queda? Bueno, también será una responsabilidad de aquellos que no acaten la disposición, porque si la Asamblea hizo su trabajo, lo discutió, lo aprobó en sesiones complicadas, también es el Ejecutivo el que tiene que dar el paso. Pero no nos olvidemos tampoco de que con esta reforma no se van a solucionar todos los problemas. Es un tema también de aplicación de la ley. El legislador hace lo que puede, escucha a la ciudadanía, evita, por ejemplo, pone candados a los jueces para que no les suelten tan rápido, pero ellos son los llamados al final a aplicar la ley. Entonces, eso se espera de todos los operadores, es un tema integral. Pero hay criterios que señalan que, bueno, el tema de la delincuencia no se va a solucionar con más años de cárcel, sino más bien con un tema de preventivo y temas de fondo, como el desempleo, por ejemplo.
Bueno, pero hasta que arreglemos esos problemas que son sociales y que entiendo que algunas sociedades nórdicas ya lo han solucionado, no podemos dejar a los delincuentes fuera de la cárcel. Y si hay hacinamiento tenemos que hacer más cárceles porque el riesgo de que estén circulando frente a los ciudadanos inocentes es un riesgo al que está llamado el Estado a defender. El primer deber del Estado es dar seguridad. ¿El incremento de penas solucionará el tema de inseguridad en el país? Bueno, el incremento de penas es una tesis. Este proyecto, por cierto, no es que incrementa las penas, como se ha dicho, pero sí busca que aquellos que han cometido ilícitos estén tras las rejas. ¿Cuál es el problema ahora? Que hay figuras, por ejemplo, por las cuales cumpliendo el 60% de la pena en delitos contra la integridad sexual, contra la vida, salen. Asociación ilícita, le pasó al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por ejemplo. Cumplió más del 60% de la pena, ya está libre. Bueno, en ese caso, yo creo que hay casos incluso más graves cuando matan, por ejemplo, o hay delitos contra la integridad sexual. Ahí no se debería ni siquiera discutir si sale uno cumpliendo el 60%. Y tenemos el caso del Mangajo en Cuenca, de personas que están en la cárcel y siguen, no solo desde la cárcel amenazando, sino que salen y siguen cometiendo los delitos. Estas personas no solo que no deberían salir al cumplir su pena, yo creo que ojalá en algunos años podamos discutir la prisión permanente revisable que se le discute en España, para que una vez que cumplen su pena sean sometidos a exámenes, a ver si están listos para salir, porque aquellos que realmente no están listos y van a salir a cometer ilícitos tienen que estar en la cárcel, no hay otra forma. Asambleístas, les vamos a pedir reacciones en el ámbito político, ya no tan técnico, porque bien, ahora, como ya lo han señalado, ya este documento está en manos del Ejecutivo. Entiendo que, ¿cuándo será enviado ya a propósito al presidente de la República? Creo que, no sé si fue enviado hoy, nosotros ya hemos entregado el documento. De lo que teníamos registro este miércoles todavía no. Bien, me imagino que será mañana pasado, en breve. Nosotros ya hemos entregado el documento oficial a la Secretaría y pues esperamos que en los siguientes 30 días pueda llegar el veto para que la Asamblea pueda retomar el debate. Ok, asambleístas, vamos ahora con consideraciones un poco más de ámbito político también. A propósito, recogimos reacciones con la asambleísta Marcela Aguiñaga. Ella fue presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, quien tiene una visión crítica política respecto de lo que fue el debate y la aprobación de este proyecto de reformas. A propósito de aquello, le voy a pedir una reacción a la asambleísta Jimena Peña. Vamos ahora a escuchar y ver a la asambleísta Marcela Aguiñaga. Textos que no fueron debatidos, textos que salieron de último momento, textos como, por ejemplo, por poner un ejemplo, la despenalización del contrabando en frontera, que parecería ser que es un acuerdo que tuvieron con algún tipo de bancadas o legisladores de esas provincias. Eso me parece sumamente grave que hoy en el Ecuador haya sucedido eso. Lo segundo, también la figura de la incautación, es un tema que no fue debatido a profundidad, y algunos otros temas que tienen que ver desde la parte ya dogmática, que se llama por parte de los académicos, de cambios antitécnicos de último momento. Eso me parece que la falta de experiencia de la ponente, el desconocimiento en materia jurídica, la falta también de certeza en el manejo político hizo que tengamos hoy de resultado un COIP que lamentablemente no es lo que esperaba el Ecuador, no es lo que esperaba la academia, no es lo que esperaban cientos de profesionales del derecho para mejorar nuestro ordenamiento en materia penal. Es lamentable, perdimos una oportunidad histórica. Muy bien, asambleísta Jimena Peña, una reacción. El manejo político, bueno, de todo lo planteado, 2 artículos no fueron aprobados. En una asamblea sumamente compleja, donde nadie tiene mayoría, no hay una mayoría de 100 asambleístas como había antes, una asamblea muy fraccionada, y que de toda la propuesta de proyectos, los únicos que no hayan sido aprobados son 2 artículos, que la ciudadanía juzgue si hubo o no un buen manejo político. En relación a textos que no fueron debatidos, todos los textos fueron debatidos aquí en la Asamblea Nacional, y si en efecto se cogieron temas como el que se menciona, como el tema del artículo, me parece que es el 265, del tema del contrabando de combustibles. Qué pena que no se haya oído, aquí hubieron algunos legisladores que se expresaron en ese sentido. Además hubo un pedido de un grupo parlamentario, que es precisamente el grupo parlamentario de los hermanos de frontera, más asambleístas amazónicos, que expusieron una realidad de un artículo que los discriminaba por vivir en la frontera, porque estamos hablando de la misma conducta que estaba siendo tipificada con mayor rigurosidad por su lugar, su territorio. No había dosimetría en cuanto a las sanciones. Además, un artículo que en efecto tenía una dosimetría muy compleja, o sea, más allá de la cantidad que usted contrabandee, tenía de 5 a 7 años de pena.
Se hizo un esfuerzo en base a los aportes de los legisladores. Yo creo que es importante el control, pero el control no puede darse a espaldas de la realidad local. Y creo que eso es lo que hemos hecho, tratar de corregir un error que violaba el principio de generalidad de la norma. Todo es perfectible, indudablemente, pero sí quiero dejar claro que todos los temas fueron debatidos en la Asamblea, se ha hecho un enorme esfuerzo de dialogar con todos los sectores, de llegar a consensos y pues finalmente tenemos un Código Orgánico Integral Penal. Todo es perfectible, yo creo que el presidente de la República podrá también aportar para que al final del día el documento que ya sea vigente sea un documento que responda a las necesidades de la gente. Un proyecto que realmente responde a las necesidades del ciudadano que es víctima de la delincuencia, del tema de abusos sexuales, de los niños que fueron abusados, de esas familias que han sufrido tanto, una reforma bien amplia, que el tema de los animales. Realmente creo que los medios de comunicación deben hacer un esfuerzo para socializar más todos los temas de la reforma, que es muy amplia y que son muy positivos. Es un ejercicio que intentamos, al menos desde los medios legislativos. Asambleísta Esteban Torres, su postura frente a esta evaluación que efectuó la asambleísta Marcela Aguiñaga y también ya sus conclusiones respecto de este proyecto de reformas. Bueno, yo creo que la Asamblea ha vivido realmente una jornada democrática fundamental. Es cierto lo que dice la asambleísta, no hay aquí mayorías, por eso es que es necesario conversar, debatir, defender las tesis con mucha fuerza y los resultados se dan en el texto. No podemos esperar que tampoco el texto sea perfecto, porque además hay muchos asambleístas que con razón proponen sus temas y habrá que ver dentro de qué esquema entran. Entonces yo rescato realmente como ejercicio democrático lo que ha sucedido hoy y vuelvo a alertar que ojalá no se quiera torcer este ejercicio democrático, ya sea con un veto presidencial o más aún con una Corte Constitucional que se siente legislador. Entonces, respetemos lo que ha sucedido ahora. Pueden haber, evidentemente, todo es perfectible, siempre hay errores, pero yo creo que en general la reforma ha sido positiva y salvo aquellos puntos, entre ellos aquellos que no pasaron, ojalá sea beneficiosa y útil para el Ecuador. Muy bien, gracias, asambleísta Esteban Torres. Gracias, amigas y amigos asambleísta. Una última consulta, asambleísta Jimena Peña. ¿Existen todavía un paquete de reformas en análisis al interior de la Comisión de Justicia? ¿Estaría listo ya este segundo paquete? Entiendo que son 100 reformas. Bueno, realmente lo que hemos estado trabajando son reformas relacionadas al tema tránsito. Tenemos ya casi listo un informe para primer debate, esperemos aprobarlo la semana que viene. Luego de eso, yo creo que es importante dejar que todo este primer paquete se apruebe, esté vigente para retomar un esfuerzo de una nueva revisión. En efecto, yo creo que el Código Orgánico Integral Penal es una de las normas que más dinámicas son por el número de propuestas que se reciben, pero creo que una vez que esté vigente, pues podremos iniciar un nuevo esfuerzo de construcción y un nuevo proyecto de reforma. Muy bien, gracias, asambleísta Jimena Peña, gracias, asambleísta Esteban Torres, gracias, amigas y amigos. Ustedes, como siempre, desde donde nos miren, desde donde nos escuchen, sacarán ya sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate, nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.